Buenos días, bienvenidos estudiantes y amigos del canal en general. Hoy vamos a abordar un poquito el tema de la descripción general de lo que es auditoría, en complemento con la explicación del video que anda por ahí en el canal que tiene que ver con los grados académicos y los pregrados y posgrados que también existen en las diferentes carreras universitarias. Bueno, en este caso vamos a hacer una pequeña introducción al tema de auditoría, explicando primero y poniendo en el debido contexto el tema de la contaduría pública. En Costa Rica, la carrera de contaduría pública, ¿verdad? Está compuesta por dos secciones. La primera parte tiene que ver con el bachillerato en contaduría pública, mientras que la segunda tiene que ver más que todo con la obtención del grado de licenciatura. En términos muy generales, sabemos que lo que es contaduría pública y la contabilidad como tal es un área que pertenece a el área de conocimientos universitarios, a veces los ponen como facultades de ciencias económicas. En ese sentido, la contabilidad se sabe que es toda la disciplina que norma, rige y ordena el proceso del registro de las diferentes transacciones, de las diferentes acciones que va llevando la empresa o la organización o la entidad estatal, etcétera, eh, para ordenarlo de una manera sistemática, cronológica y lógica también, de forma que toda aquella acción, ¿verdad? Especialmente las transacciones, que la empresa o la organización haya realizado, pues quede debidamente registrada y sirva al final del proceso, por medio de la consolidación de toda esa información en los famosos estados financieros, ¿verdad? Sirva toda esa información para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la toma de decisiones lógicamente la va a tomar la alta gerencia. Usualmente el perfil de estas personas, la alta gerencia, son personas graduadas y formadas en administración de empresas, en diferentes énfasis, que es otra carrera que tiene mucho que ver con contaduría pública y contabilidad en general. Pero también esta información puede ser de uso y de mucha importancia para lo que es, digamos, la junta directiva de la empresa, por ejemplo, los accionistas, ¿verdad? O asociados, dependiendo de la figura legal que tenga esa empresa, y también, por supuesto, para usuarios externos de la misma, como proveedores, por ejemplo, en el caso que se esté negociando un crédito de algún bien y servicio que esté en ese momento en discusión, para acreedores como bancos, ¿verdad? Si la empresa, por ejemplo, en el caso de una sociedad mercantil, una SA, por ejemplo, una SRL, etcétera, está cotizando en bolsa, entonces es fundamental toda esta información derivada de la contabilidad porque les va a indicar a los potenciales compradores de acciones, ya sea comunes o acciones preferentes, la situación y la solvencia económica y el momento que está pasando esa empresa en en el periodo de tiempo en el que se esté dando este hipotético caso, ¿verdad? Usualmente el registro de esas transacciones, ¿verdad? Que se hace por medio de los famosos asientos de diario, de doble columna y todo lo demás, que ahí donde nace, o sea, la génesis de la contabilidad, se va haciendo por parte de personas que se dedican a la contabilidad. Bueno, entonces, en ese sentido, hay que hacer una diferenciación primero sobre el concepto de contabilidad y contaduría pública, que usualmente son confundidos por muchas personas, aunque tienen mucha relación uno con el otro, de hecho uno se deriva al otro, hay que tener claro la diferenciación. El proceso del registro de transacciones, ¿verdad? Por medio de los asientos de diario que referíamos, ¿verdad? De las empresas, las organizaciones y demás entidades, bueno, también aplica para contabilidades personales, desde luego, ¿verdad? Las lleva a cabo una persona que tenga conocimientos en contabilidad. No necesariamente tiene que ser un profesional en contabilidad. La contabilidad básicamente se va a limitar al registro de las diferentes transacciones, a la consolidación de esa información y a la preparación de los estados financieros. Por supuesto, hay otras subáreas de la contabilidad también muy importantes, entre ellas la más relevante tradicionalmente ha sido la contabilidad de costos,
donde se van registrando también toda la información de costeo para al final determinar que un producto o un servicio le está costando a la empresa tanta cantidad de dinero, y a partir de ahí también se toman diferentes decisiones, como por ejemplo el estimar el precio de venta que se pretende cobrar por ese bien o por ese servicio al cliente potencial, ¿verdad? Al stakeholder en este caso. En Costa Rica, ¿verdad? La contabilidad, el proceso de contabilidad lo puede llevar a cabo una persona que haya tenido conocimientos, haya adquirido conocimientos más bien en un colegio técnico profesional. Estas personas van en secundaria, ¿verdad? En Costa Rica sería secundaria, donde estas personas, estos estudiantes, paralelamente a sus conocimientos de educación general básica y educación general media, van adquiriendo conocimientos en contabilidad. Estos colegios técnicos profesionales también brindan conocimientos en otras áreas como secretariado, por ejemplo. Pero en el caso que nos importa es la contabilidad. Estos muchachos van siendo preparados para llevar a cabo todos estos registros de transacciones, ¿verdad? Cuando ellos se gradúan, se incorporan al colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Por otro lado, las personas que se gradúan como bachilleres, ¿verdad? En la carrera de contaduría pública ya pueden desempeñar el proceso de la contabilidad y pueden incorporarse al colegio de contadores privados de Costa Rica, que le llaman CPI, ¿verdad? Para hacerse cargo de esos procesos. Bueno, en ese sentido, cuando hablamos de la persona que se carga del proceso de llevar a cabo la contabilidad, estamos hablando del famoso contador de la empresa. Figura que puede ser desempeñada, como les decía, o debe ser desempeñada por una persona acreditada como contador privado, independiente, CPI, ¿verdad? En este caso, en Costa Rica, como les decía, existe ese colegio, ¿verdad? Que es un colegio, digamos, no necesariamente profesional, como si existe el colegio, digamos, de abogados y notarios, el colegio de contadores públicos, el colegio de periodistas, el colegio de enfermería, pero es un colegio que agrupa a las personas que han venido siendo capacitadas en el tema del registro contable. Obviamente, y se supone que toda persona que esté desempeñándose como contador de una empresa tiene que estar registrado y acreditado debidamente ante ese colegio, que dicho sea de paso, queda en el cantón de Desamparados en San José y es bastante grande en cuanto al número de afiliados. Ahora bien, eso no significa que, por ejemplo, un estudiante de primer grado de la carrera de contaduría pública, perdón, no pueda ser contratado por una empresa. Puede ser contratado para desempeñar ciertos procesos pequeños, pero siempre bajo la supervisión, lógico, del contador, ¿verdad? De esa entidad. En en ese sentido, pues también aplica para las personas que salieron de los colegios técnicos profesionales, como estaba haciendo referencia hace unos minutos. Eh, Hasta ahí, digamos, la persona que tiene el bachillerato en contaduría pública ya se desempeña como contador, puede desempeñarse como contador, pero teniendo claro que el bachillerato, y según lo que se expuso en el video de este canal de los grados académicos, el bachillerato no es necesariamente un grado profesional. O sea, una persona no es ya profesional con ser bachiller. El bachiller, como el diplomado o el técnico, es un pregrado. Entonces, el estudiante que está en contaduría pública, pues va a seguir avanzando en la carrera y entra ya en la etapa de la licenciatura. En la etapa del bachillerato, lógicamente, la carrera de contaduría pública, que comparte mucho con la carrera de administración de empresas, de hecho sea de paso, pues va a aprender de administración general, de recursos humanos, de control financiero, de mercadeo, de planificación estratégica y especialmente, lógico, va a ir adquiriendo conocimientos en la parte contable, lo que es el registro, contabilidad 1, laboratorio de contabilidad 1, hasta llegar a contabilidad 5, laboratorio de contabilidad 5, por ejemplo. Bueno, eso depende del momento en el que estemos viendo el video y la universidad donde estemos hablando. Contabilidad de costos, que usualmente son 2, 3, 4 cursos de costos, etcétera. Pero ya cuando hablamos de licenciatura, la carrera se va enfocando a auditoría. Usualmente el estudiante va a empezar a adquirir conocimientos primero en lo que es auditoría 1, 2 y 3, que en realidad es una auditoría o unos cursos de auditoría que van introduciendo al estudiante en la temática, pero muy enfocada a la auditoría financiera. Este,
tema que ahorita vamos a mencionar por ahí en este video. También otros tipos de auditoría como la auditoría gubernamental, la auditoría operativa, auditoría forense, podría ser auditoría de tecnologías de información, etcétera. En ese caso, entonces hay que tener claro que ya cuando el estudiante se gradúa de licenciado en contaduría pública, ya es un contador público. El contador público no necesariamente, y en teoría, digamos, ya cuando uno adquiere el grado de licenciatura, no es para ir a hacer contabilidades, ¿verdad? En una empresa. Eso no quita, por supuesto, que haya empresas muy grandes o muy importantes que dentro de los requisitos para ser contador de la empresa exijan la licenciatura en contaduría pública. Pero en realidad, digamos, si nos vamos directamente a toda esta dimensión académica, con ser bachiller en contabilidad es más que suficiente en contaduría. Entonces, contabilidad es el registro de las transacciones de una empresa. Contaduría pública es auditoría, ¿verdad? Y obviamente para ser auditor, ser contador público, primero hay que haber pasado por el bachillerato en contaduría, o sea, haber sido capacitado en contabilidad, ¿verdad? Ahora bien, existen casos un poco subgéneris, que es donde a la persona que se graduó como bachiller en administración de empresas se le permite en la licenciatura hacer un énfasis en contaduría pública, que es como una nivelación, y al final terminan siendo también licenciados en contaduría, pero eso no aplica en muchas universidades, sino que se tiene por un lado la administración y por otro lado se tiene la contaduría pública. El contador público, como les decía, no está diseñado para ser el responsable de llevar las contabilidades de una empresa. Aunque en la práctica podría ser así, pero en realidad el contador público va perfilado a el tema de la auditoría, que es el motivo que nos tiene hoy acá viendo este video, haciendo este video. La auditoría nace lógicamente de la parte contable y viene a hacer un proceso analítico de revisión y fiscalización de la información financiera contable de una empresa. Pero digamos en español, lo más sencillo sería imaginarse a un profesional en contaduría pública revisando el trabajo que hizo el contador de otra empresa, ¿verdad? El contador privado y eh, verificar si esa información que está ahí está razonablemente presentada, ¿verdad? Bien presentada. Es difícil de tener una certeza del 100%, pero ahí donde nace, digamos, el concepto de la revisión contable o la revisión de auditoría. En ese sentido, en Costa Rica existe el Colegio Profesional de Contadores Públicos, ¿verdad? El Colegio de Contadores Públicos, perdón, que es el famoso CPA, porque ahí donde uno se convierte en contador público autorizado. Cuando uno se gradúa de licenciado, uno es contador público, pero sería contador público autorizado según las leyes de nuestro país hasta que está incorporado debidamente en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que en este caso sí es un colegio profesional y está ubicado en Moravia, en el cantón de Moravia, en San José, también en la ciudad de San José. Eso sería, digamos, para diferenciar lo que es contabilidad, contaduría pública. Hay dos colegios, uno para cada uno. Esto es un caso muy subgéneris porque en otros países esta división no existe, sino que todo está un poquito más centralizado. Pero en Costa Rica funciona así. Creo que es el único caso porque las demás profesiones, como les decía, el colegio de médicos, el de enfermería, colegio de biólogos, etcétera, está completamente centralizado, salvo algunas excepciones, como el colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos, que tiene ahí algunas salvedades, pero en ese sentido iría la división o la clasificación entre contaduría y contabilidad. Ahora bien, antes de continuar y siguiendo el tema de los colegios, en Costa Rica está el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, que también es un caso un poquito particular, porque agrupa ahí varias profesiones, como la gente que se graduó de estadística, y toda la gama, entre otras, toda la gama o variantes o énfasis de la administración de empresas, donde se incorporan ahí. Ahora, cuando el estudiante se gradúa en contaduría pública como licenciado, ¿puede incorporarse al Colegio de Ciencias Económicas? Sí, sí puede incorporarse al Colegio de Ciencias Económicas, pero para poder llevar a cabo el proceso de auditoría y ser contador público autorizado,
que ya vamos a definir que es esa A de autorizado, tiene que estar en el Colegio de Contadores Públicos. Ahora, que esté en uno no significa que no pueda estar en el otro, no son mutuamente excluyentes. Todo va a depender del interés del profesional y en qué se va a desempeñar ya eh, cuando esté, digamos, acabado su plan de estudios universitarios. Bueno, en ese caso, cuando hablamos de la A de autorizados, es porque en auditoría se emite un informe donde el profesional de auditoría da fe pública, ¿verdad?, de que hizo un trabajo de acuerdo a la normativa vigente, normativa técnica vigente, y de que, por ejemplo, si yo audité a una empresa, en la parte contable, yo doy fe de que esa empresa, ¿verdad?, presenta esa información financiera de una manera razonablemente correcta, ¿verdad?, en términos sencillos. Esa fe pública, que es todo un tema y que solo muy pocos profesionales tienen en el país, el fe pública se podría definir en palabras sencillas como que el Estado da por cierto lo que ese profesional está manifestando. Por ley, el único profesional que lo tiene es el contador público autorizado. Pero también por otras vías, por ejemplo, el notario tiene esa potestad. Cuando ustedes ven que el notario, que es un abogado que se especializó en esa rama, puede registrar actos jurídicos, como un matrimonio, como un divorcio, como el traspaso de un bien inmueble, como un carro, etcétera. También el médico, en algunos casos, cuando digamos da fe en el acta de nacimiento, en el acta de defunción, etcétera. Pero eso es otro tema. Entonces, en ese sentido, el contador público va a ir a dar fe de que esa información que presentó la empresa auditada está presentada de manera razonable y que no hay ahí un intento de, por lo menos adrede, de engañar a una persona, alguna entidad interesada, etcétera. Eso es sumamente importante y sumamente delicado, ¿verdad? El tema de la fe pública. Para poder obtener la fe pública hay que estar incorporado en el Colegio de Contadores Públicos, de manera que un licenciado en Contaduría Pública no tiene fe pública per se. Hay que hacer ese paso. Una persona que solo está incorporada al Colegio de Ciencias Económicas no tiene fe pública, o el Colegio de Contadores Privados tampoco, ¿verdad? Tendría que estar necesariamente en el otro, en el de Contadores Públicos, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Cada país, pues lógicamente, pues va a ir delineando sus políticas y ordenando el tema, ¿verdad? En términos generales. Mientras que la auditoría operativa para algunos autores va enfocado a un tema más de integralidad para definir si la empresa está siendo efectiva. Recordemos que efectividad, eso lo vamos a ver más adelante, es la combinación de tres conceptos básicos: la economía, la eficiencia y la eficacia. Muchas veces en la normativa solo se habla de eficiencia y eficacia, esa es otra cosa que también es tema de debate, pero la auditoría operativa, lejos de ir nada más a revisar si se está cumpliendo o no un procedimiento, en caso que exista, como en el ejemplo anterior, va a ir a pensar si la empresa, de acuerdo a su plan estratégico, ¿verdad?, en caso que lo tenga, ojalá que lo tenga, está logrando sus objetivos de una manera eficiente y razonable, ¿verdad? En ese sentido, toda empresa tiene unos objetivos, ¿verdad?, que nacen a partir de su misión, ¿verdad? Va a definir su misión, luego va a definir su visión, y el puente entre ambos conceptos, como lo vamos a ver más adelante, es la estrategia, la planificación estratégica. Entonces la idea de la auditoría operativa es asegurarse que ese paso entre la misión y la visión, por el puente que es la planificación estratégica, se esté cumpliendo razonablemente bien o de manera aceptable, porque los objetivos siempre van a ser, digamos, el punto primordial en la auditoría operativa. La auditoría operativa va a revisar eso, va a revisar la gestión de riesgos, que es todo el análisis de aquellos eventos que en caso de materializarse podrían dar al traste con ese puente entre la misión y la visión que estamos conversando, a grosso modo. La auditoría administrativa en muchos casos, para muchos autores, no se mete a ese nivel, sino que va a cosas más puntuales. Inclusive en el Estado, a ese tipo de enfoque del cumplimiento de procedimientos o procesos o políticas o normas en general muy puntuales se le llama también auditoría de legalidad o auditoría de cumplimiento. Bueno, también hay otros tipos de auditoría. No es conveniente que se nos olvide la auditoría fiscal, que es una extensión de la auditoría financiera, pero que obviamente está
pensada para todo el tema de pago de impuestos, todos los tributos en realidad, de impuestos, tasas, aranceles, y que, por ejemplo, es una auditoría muy importante en administración tributaria, en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Aduanas, en la Dirección de Tributación, Dirección General de Tributación, entre otros. También tenemos la auditoría de tecnologías de información, que es todo un universo donde se analiza todo el tema de la seguridad de la información de la empresa, garantizando o tratando de evitar que haya problemas en cuanto a seguridad de la información, que los canales de comunicación sean los idóneos, ¿verdad? Todo el tema de tecnología ahora es muy importante, entonces todo lo que es el resguardo de la información financiera y no financiera, ¿verdad? Es fundamental, manejo de redes sociales, todo ese tipo de cosas son importantes. Y también la auditoría forense, que es muy nueva, muy novedosa, que tiene que ver con la detección y prevención del fraude. Recuérdese que la palabra forense básicamente significa todo aquello que pueda ser utilizado en un proceso judicial. No hay que confundirlo con medicatura forense. Mucha gente cuando habla de auditoría forense se imagina la escena de un crimen con fallecidos y cosas así. No, en este caso sería el médico forense el que actúa. Entonces, más bien el auditor forense va enfocado a recopilar información para probar o descartar que se haya cometido un acto ilícito, ¿verdad? Usualmente tiene que ver con investigaciones que dependiendo del caso tienen que ver mucho con auditoría de TI o auditoría financiera o las dos, ¿verdad? Para poder ser presentadas como pruebas o como, digamos, el criterio del auditor forense es considerado una prueba, como el del médico forense también, en un proceso judicial, sea penal, sea civil o de otra índole, ¿verdad? Casos, por ejemplo, muy complejos como el del caso del cemento, ¿verdad? En Costa Rica, el cemento chino en Costa Rica, todo ese caso que despertó diversas opiniones, son atendidas por equipos de auditoría forense, que también interactúan mucho, así como en auditoría de TI se interactúa muchísimo con el ingeniero en sistemas, otro profesional de otra área. Acá se interactúa mucho con abogados y especialmente con criminólogos, ¿verdad? Es un área que es multidisciplinaria. Y es que ese es el punto, que la auditoría cada vez más se va haciendo multidisciplinaria. Y en cierta forma se habla de que pertenece cada vez menos a la contaduría pública. Hay todavía a nivel mundial un montón de vacíos sobre el tema porque no queda claro, digamos, si al final todas estas ramas las tiene que hacer el contador público. De momento, todas estas que he dicho, estas auditorías que he mencionado, las hace el contador público perfectamente. Obviamente, en el caso de auditoría forense, en el caso de auditoría de TI, tiene que ser capacitado más allá de la licenciatura. Para eso hay posgrados, como las maestrías, por ejemplo, en auditoría forense o en auditoría de tecnologías de información, etcétera, que podrían ser de gran ayuda para el profesional. Pero también es cierto que con el tiempo todavía se ha ido más allá en el proceso de auditorías y vemos otros nombres que van surgiendo como auditoría, por ejemplo, ambiental. Tenemos la auditoría de la ética, también tenemos auditorías, aquí anoté, de calidad, por poner tres ejemplos. Y en el caso, por ejemplo, de las auditorías ambientales ya no son obviamente efectuadas por contadores públicos. Sin embargo, la demanda de servicios en el mercado profesional eh, han, han impulsado esto. Entonces hay empresas que tienen otro tipo de profesionales como ingenieros industriales, ingenieros forestales, biotecnólogos, también podría ser un biólogo, podría ser, etcétera. Personas que, por ejemplo, ante un proyecto inmobiliario o movimiento de tierras o cosas así, podrían perfectamente dar un criterio sobre si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. Bueno, en ese sentido, vemos que hay eh, estas auditorías que no necesariamente son desarrolladas lógicamente por el contador público, porque ya el área de conocimientos es diferente, pero que actualmente y también está en auge. Ahorita hay, como les digo, un vacío, todavía este tema que es también un debate mundial, no está claro sobre, digamos, si la auditoría va a seguir siempre considerada un área de contaduría pública o si ya en el futuro inclusive se convierte en una carrera independiente. Bueno, entonces, dejando de lado esa parte, es importante saber que también la auditoría se clasifica en dos, no por el área examinada, la área teórica examinada, como estábamos conversando, sino por su rol dentro o fuera de la organización.
Tenemos la auditoría interna, que muchas empresas lo tienen. Ahora con la ley de control interno en el sector público se exige que haya una auditoría interna, que es un cuerpo de profesionales que está, digamos, dispuesto a estar elaborando diferentes estudios para la fiscalización y que va a generar una serie de informes que son de utilidad para la alta gerencia, para la junta directiva, en caso del sector público el ministro o el presidente ejecutivo de una institución, en el caso de las empresas privadas la asamblea, los socios, el presidente ejecutivo, etcétera. Que como les decía hace un tiempo, en el video podrían ser estudios de auditoría financiera, más que toda una empresa privada. Eso no quita que ahí no se hagan estudios de otro tipo, por supuesto, así como en el sector público sería mucho el tema de auditorías de cumplimiento, auditorías a veces de TI, a veces de operativas, dependiendo, ¿verdad? Del caso en el que estemos conversando. La auditoría operativa, perdón, la auditoría interna está compuesta por una serie de personas que son funcionarios o empleados de la empresa o de la entidad pública, pero que están amparados por un régimen aparte en cuanto a que no son parte del organigrama como una gerencia o una dirección o un departamento, sino que siempre van a ser considerados un área staff, un área asesora, y que siempre la auditoría interna debe depender de la máxima figura de autoridad. En el caso, digamos, podría ser el gerente general o el presidente de la junta directiva, o podría ser un ministro. Nunca, nunca una auditoría interna debe ser parte de una gerencia financiera y menos parte de un departamento contable. Es algo completamente aparte e independiente. Bueno, algunas de las particularidades de la auditoría interna es que como siempre están ahí, son funcionarios que están full time ahí, pues les permite hacer estudios, muchos estudios, lógicamente, porque para eso se les paga, y los estudios tienden a ser muy profundos, o sea, permiten, digamos, ampliar el tema en cuestión y dar un tratamiento bastante completo al área que se está siendo examinada. En cambio, la auditoría externa, pues lógicamente no son funcionarios de la empresa, son profesionales independientes que ejercen de manera liberal, despachos, por ejemplo, de auditoría o de contaduría pública que se dedican a eso y son contratados para labores muy específicas. Usualmente se habla ahí también muchísimo de auditoría financiera, casi siempre son contratados para valorar el desempeño financiero de una empresa o si la información financiera que está consignada en los estados financieros está razonablemente bien presentada. Como ya dijimos al inicio, puede ser que esos estados sean requeridos por un banco o por una instancia acreedora en general, bolsa, los socios, etc. Esos estudios de auditoría externa, que también pueden ser de auditoría de TI, forense, entre otros, son usualmente muy, muy puntuales, no son obviamente, pues solo se van a dar cuando la empresa interesada los contrate y se cobra por horas profesionales, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos un contexto general de las diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa. En ambas, pues se van a regir por una serie de normas y pues comparten muchísimas similitudes, ¿verdad? Es más en digamos, los aspectos en los que se parecen que en aquellos en los que se van a estar diferenciando. Hay una serie de marcos normativos específicos, digamos, así como en la parte contable, desde hace ya varios años hay un marco global como las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Eh, También en auditoría, pues existen las normas internacionales de auditoría, las NIAS. Esas normas son un poco más enfocadas a la auditoría financiera, pero también tienen aspectos importantes que debe observarse por parte de todos los auditores, independientemente del énfasis. Y también tienen que ser observadas por los auditores del sector público, ¿verdad? Que eso también es importante. Bueno, entonces hay normas, digamos, la NIF y las NIC tienen que ser también observadas por sobre todo los auditores financieros, porque vamos a validar si se están cumpliendo los registros contables, digamos, de acuerdo a lo que se dice ahí. En auditoría de tecnologías de información está el COVID, que es un marco de sanas prácticas generado para, digamos, ver si en general se están gestionando bien el tema de las tecnologías de información. Hay otro marco que es el ITIL, que lo complementa bastante bien. El ITIL nace en la ingeniería de sistemas, el COVID en la contaduría pública, pero se complementan perfectamente. En el caso de la auditoría administrativa y también la operativa, es todo el tema de control interno.
establecido en el famoso COSO, que ya tenemos cuatro cuatro volúmenes hasta la fecha de este marco normativo. Recordar que aquí en el canal está un video que expone todo el tema del COVID y también hay videos que hablan de control interno y uno que habla del COSO 4, pero retomando toda la evolución desde el COSO 1, pasando por el 2, por el 3 y finalizando en el 4, que es el que nos rige actualmente, muy enfocado en el tema de riesgos, que es muy importante. Y así pues también hay otra serie de normas que son globales, la gran mayoría, y que son de cumplimiento obligatorio por parte de la administración, y la auditoría, digamos, lo que hace es ver si se están cumpliendo. El auditor, recuérdese que no va a ir a hacer procesos de ningún tipo a la empresa, sea auditor interno o externo. Nosotros lo que hacemos como auditores es ir a revisar lo que la empresa ha venido haciendo en diferentes temas, ¿verdad? Pero nunca, digamos, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos, eso es una labor, por ejemplo, que hace la empresa, no lo va a hacer el auditor. El auditor va a ir a revisar si esa gestión de riesgos es acorde a lo que se necesita, si está bien hecha en términos generales y va a hacer las observaciones del caso, pero no, que esto también es importante, no se le va a designar a la auditoría el hacer, digamos, cosas que le corresponden a la empresa, a la administración, la verdad. Eh, y ya iríamos finalizando por acá con algunos principios. Hay una serie de características que tiene que tener todo auditor. Esto pues no es nuevo, está contemplado en diferentes escritos, textos y normas, pero que también lo vamos a recoger de la norma de auditoría, la 200, norma internacional de auditoría 200. ¿Verdad? En ese sentido, digamos, por ejemplo, en esta norma se define que el escepticismo profesional, el juicio profesional, es importantísima como cualidades, digamos, en todo auditor. También que cualquier opinión que nosotros demos tiene que estar amparado en evidencia. La evidencia siempre tiene que ser apropiada, ¿verdad? Tiene que ser apropiada, o sea, no se puede dar una opinión de auditoría eh, por algo que, digamos, que no ha sido verificado, ¿verdad? En ese sentido hay una famosa frase, bueno, un principio más que todo, de que se habla de que la evidencia que se obtenga tiene que ser siempre suficiente, competente y pertinente. Bueno, también importante que el contador público, bueno, el auditor en este caso, tiene el deber de confidencialidad. Eso es muy, muy importante. Uno no puede andar ventilando, digamos, la información a la que uno puede acceder en los diferentes estudios. Eso es un principio que siempre hay que tenerlo ahí presente. También que el trabajo hay que hacerlo siempre con toda la diligencia y cuidado profesional, siempre hay que hacerlo bien hecho, con esmero, con ganas, con cuidado. La conducta profesional del auditor siempre es importante. Uno no es auditor solamente cuando trabaja, sino las 24 horas. En eso el Colegio de Contadores Públicos tiene mucho, ¿verdad? Que habla sobre toda esta temática. Tiene el código de ética también y les recomiendo ahí que lo busquen. Es importante, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando está contemplado, como les digo, en diferentes escritos. Eh, la norma, la NIA 200 también lo dice, pero no solamente va a estar ahí. Y ahí vamos a ir observando eso a lo largo del curso, ¿verdad? Un par de cosas importantes es, digamos, que el auditor tiene que ser siempre íntegro y especialmente objetivo. Objetivo significa que nosotros nunca vamos a dar una opinión porque alguien nos cae bien o alguien nos cae mal. O por supuesto todo el tema ético aquí es muy pesado, es muy importante. No comprometerse, poder siempre tener la libertad y la tranquilidad de opinar lo que haya que opinar sin ningún problema. En eso el principio de la independencia es fundamental, sobre todo en auditoría interna, porque la auditoría externa evidentemente es independiente de la empresa. Aún así, el auditor externo no va a prestarse, no debería prestarse a emitir criterios que no son, o a suavizar un criterio, o a modificar el enfoque de un estudio solo para quedarle bien al cliente porque el cliente me está pagando, ¿verdad? Pero también es cierto que en auditoría interna esto todavía es más delicado, porque al ser parte de la organización, aunque esté como staff o asesor en el organigrama, tiene que tenerse siempre claro que el auditor va a decir lo que tenga que decir sin tener miedo a represalias, ¿verdad? Eso es muy importante. En el sector público costarricense, en el Estado, todo eso sí está muy bien normado en normas técnicas de la Contraloría, por ejemplo, la Contraloría General de la República, pero en la empresa privada va a depender mucho del ambiente de control y de la ética y del respaldo que le dé la alta gerencia o la junta directiva a la auditoría interna, porque tener auditoría interna por tenerla y tenerla al mismo tiempo condicionada bajo el zapato es mejor no tenerla, digámoslo de esa manera.
Eso es importantísimo considerarlo. Y finalizaríamos con el concepto de, bueno, nada más citando el concepto del riesgo de auditoría, que es la probabilidad de emitir una opinión equivocada. Este tema va a ser desarrollado en otro video aquí en el curso, en el canal, entonces pues lo vamos a dejar para después, pero es importante tenerlo ahí y no confundir el riesgo de auditoría con la gestión de riesgos de la empresa. Como segundo componente del control interno, son cosas completamente separadas, ¿verdad? Entonces, estaríamos finalizando este video con una introducción. Ahí traté de abarcar varios detalles que siempre saltan a la mesa con el tema de la auditoría, desde su génesis en la carrera de contaduría pública hasta llegar a estos conceptos de principios profesionales y éticos que tiene que tener el auditor. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video programa.